Bien. Bueno, buenos días. Para mí es un placer que nos hayan invitado, sobre todo aquí, a compartir con mis hijas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bueno, voy a ser un poco breve dado el tiempo que tenemos, pero les diré que mi vida como pareja, como de la que actualmente es mi esposa, comenzó en los años 1980. Nos conocimos cuando estábamos en la universidad. Ahí, luego de unos meses de andarnos solo viendo, pues decidimos, después de ciertas cercanías ahí que suceden en esos tiempos, pues decidimos andar de novios. Un noviazgo bonito, bastante bonito. Creo que la pasamos bastante bien en esos primeros momentos donde uno vea a una chica que le atrae, que no solamente es la parte física, sino que esa forma de ser particular y otras cosas que la hacen distinta a todas las demás. Así es que, bueno, empezamos nuestro noviazgo. No teníamos, bueno, ambos prácticamente estábamos dedicados al estudio 100%. Sí, yo tenía un trabajo, pero me permitía aplicarme prácticamente solo al estudio. Al poco tiempo iniciamos algo que dentro de nuestra etapa de noviazgo, que no debería ser lo normal, digo yo ahora, porque en el noviazgo pues uno conoce a la chica conoce qué es lo que tal vez uno le puede dar de atractivo y satisfacer, qué cosas sé yo, pero al poco tiempo empezamos a tener relaciones. Y eso pues en aquel tiempo no lo veíamos pues nada fuera de lo normal. Claro, había que esconderse para hacerlo, ¿no? Pero bueno, así pasó el tiempo. Nuestro noviazgo bajo esa figura duró casi 3 años. A los 3 años, un día que la voy a traer por la mañana a su casa, me dice que, Lucas, fíjate que estoy embarazada. Bueno, no me preocupó en aquel tiempo para nada eso, porque el negocio que teníamos pues me permitía vivir holgadamente. Es que sí me preocupó pues que tenía que ir a hablar con nuestros padres, los míos, los de ella, por supuesto, fuimos a los míos primero. Al rato pues ya sabían ellos. Cuando me tocó ir a hablar con mi suegro, pues sí, mi suegro se molestó bastante, pero yo tenía una bonita relación con mi suegro, una muy buena amistad, y al rato más bien me estaba diciendo que por qué me quería casar con... Al poco tiempo nació mi hija mayor, que ya la van a conocer un poco más sobre lo que ha sido su vida. Y bueno, empezamos a vivir esa vida de casados. Tuvimos que aligerar la universidad porque estábamos en ese tiempo, en esa etapa de universidad. Y bueno, pasó el tiempo, todo bien, perfecto. A los 3 años de estar casados, pues pasó algo que igual yo tampoco lo tenía previsto ni nada por el estilo. Bueno, primero, salió embarazada nuevamente mi esposa de mi hijo varón, Alejandro. Y también ahí coincidió con que empecé a tener relaciones con la mejor amiga de mi esposa. Cuando me refiero a mejor amiga, pues a veces uno de hombre dice, pero si nosotros también somos mejores amigos, pero no es lo mismo, uno es hombre y la mujer es mujer, pues, y no es lo mismo amigos del mismo género que de géneros opuestos, pues. Y entonces empezamos a tener relaciones con esa chica que por esa amistad tan cercana con mi esposa, pues compartían cosas que a veces uno de hombre ni siquiera comparte, ¿sí? Esas pláticas tan íntimas y cosas así. Pues bueno, como estaba tan cercana, pues eso favoreció de alguna manera a que estuviésemos bastante tiempo teniendo relaciones. Les diré que llegó a ser, nuestros hijos crecieron y nos decían los hijos de ella tíos, mis hijas, mi hijo le decían a ella tía, y así pues, por esa cercanía tal, ¿verdad? Pasó el tiempo y les diré que más de alguna vez alguien me dijo, hey, te miro muy pegado con esa muchacha. Y mi respuesta siempre fue, porque fue varias veces esto, es la mejor amiga de mi esposa, siempre andamos juntos para todos lados y tal vez alguien lo puede ver a mal y no presté atención.
Bueno, pasó el tiempo, les decía, la primera vez que tocamos el tema con mi esposa, pues fue así, de esa misma manera. Le dije la misma respuesta cuando me dijo que me miraba muy pegado con su mejor amiga. Y no presté atención, pero cuando fue pasando el tiempo empezamos a discutir con mi esposa porque no le agradaba esa cercanía. Ella suponía que esa amiga sabía algo, pero no que era con ella que yo le estaba fallando. Pasó así porque fue mucho tiempo esto. Empezamos a discutir por el tema, discutir, pero igual nunca paramos con la chica. Una semana habíamos estado trabajando, ya nos habíamos ido a trabajar a la zona norte de nuestro país, habíamos tenido una semana bastante pesada de trabajo, así es que el fin de semana que habíamos decidido quedarnos allá, empezamos a discutir por el tema, que no sabía mi doña nada, pero nada concreto, pero sí suponía muchas cosas, pero de esa discusión que yo ya no, en esa semana pues no sabía qué decirle, me dice, mira, decime qué es lo que pasa y vas a ver que vamos a encontrar una solución. Bueno, yo digo que los hombres somos bien prácticos a veces para decir las cosas, y sí, de un solo le dije, sí, es cierto, he estado teniendo relaciones con tu mejor amiga. Y ya, pero para uno de hombre ahí termina, pues sí, ese es el hecho, ¿no? Y no, las mujeres no piensan igual, las mujeres son más detallistas, y empezó a preguntarme, y aquella vez que pasó tal cosa, sí, sí era cierto, y aquella otra vez también era cierto, y allá cuando viajamos también era cierto. La cosa es que estuvimos como 3 horas en esa plática ahí, y empezó una discusión como nunca antes la habíamos tenido. Llegó a tal grado esa discusión que yo dije, que yo le reclamé más bien, hey, pero si vos me dijiste que íbamos a arreglar algo. No arreglamos nada, la dejé botada, me vine para Tegucigalpa, donde estaban mis hijos, ahí a la casa de mi suegro, llegué a la casa de mi suegro, sale mi suegra cuando toqué la puerta de la casa y me dice, hijo, ya sé lo que pasó. Los errores pasan, pero usted me promete algo, usted no se me va de la casa. Si yo no me estoy yendo, digo. Supongo que mi esposa ya le había llamado, ¿verdad? Porque en aquel tiempo no habían celulares, pero sí teléfonos de los normales. Y bueno, ya sabían, entro a la casa, está mi suegro ahí, serio. Él era una persona que tenía un porte así bien serio, pero era buena gente, ¿no? Primero le di, al rato más bien mi suegro está, no se preocupe, Lucas, si estas mujeres así son, ya va a ver que ya se le va a pasar. Así es que, bueno, también mi suegra ahí tranquila, sale y no quiere un cafecito y algo, y contemplándome, diría yo. Igual el resto de la familia, pues mis hijas, mis hijos ahí estaban pequeños, pero igual, papi, no te vas de la casa, no me estoy yendo, le digo. Pero, bueno, a los 3 días viene mi esposa y, bueno, empezamos una nueva etapa de vivir, todo el tiempo discutiendo. Nosotros decíamos que nuestras discusiones las teníamos allá, en el cuarto, en el carro, en cualquier otro lugar, menos de frente a nuestros hijos. Por eso yo siempre andaba tratando de que nuestros hijos estuviesen enfrente, para que no discutir tanto, ¿verdad? Pero creo que esta parte mejor se la dejo a una de mis hijas para que continúe y les manifieste de qué manera fue que vivieron esa etapa de nuestra vida. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Cindy, soy la menor, pero fíjense que así como les dice mi papi, cuando estábamos pequeños, yo pensaba que nuestra familia era casi perfecta, porque así como dice él, andábamos todo el tiempo con la mejor amiga de mi mami, que además tiene una hija de mi misma edad, o sea que nos llevábamos muy bien. Y cuando ya sucede este hecho de mi papá, donde ya nos damos cuenta, pues, de la infidelidad, fíjense que a mí dije yo, bueno, él se equivocó, pues ni modo, pues, ya lo hizo. Pero en ese momento, como uno de niño no le quieren explicar qué pasa, yo entendí y empecé a ver que mi mamá, para mí en ese momento, ella tenía proyectos que estaban en San Pedro Sula, pero para mí era como, bueno, ella es la que se fue.
y nosotros nos quedamos pues con mi papá y los papás de mi mamá, y yo no entendía esa situación. Y en mi casa se vivía algo que espero que en ninguna otra casa de aquí se viva, que era que en mi casa era un matriarcado. Yo ni le preguntaba a mi papá si podía salir, sino que a mi mamá le pedía permiso para todo. Entonces, cuando pasa esta situación de la infidelidad, yo lo que no entendía era cómo es eso de que mi mamá había permitido que mi papá se quedara con nosotros. O sea, ¿por qué esa cosa tan extraña? Yo no la entendía. Y entró en mí un resentimiento bastante grande contra mi mamá, porque yo sentía de alguna forma como que ella nos había abandonado. Ellos empezaron a entrar a la parte de la iglesia para tratar de encontrar una forma de vivir bien, y nos llevaron a nosotros de encuentro. Pero fíjense que cuando nosotros estábamos en la iglesia, a mí me gustaba estar solo para que nos vieran cómo servíamos, porque nos metieron en todo. Pero en ningún momento me presentaron a ese Dios que yo ahora conozco, que yo sé que me habían hablado de Él, pero que nunca había entendido cómo podía moverse para mí. Y cuando yo llegué a mi edad de 13 años, empezó la adolescencia bien fuerte, con una rebeldía bastante marcada contra mi mamá. Y eso marcó mucho más mi tiempo de adolescencia. Cuando yo llegué a los 15 años, tuve la bendición de poder graduarme, pero antes había tenido una situación en la que yo tuve un accidente. Mis papás estaban de viaje, estaban en un retiro tratando de solucionar su matrimonio, y en ese retiro yo tuve un accidente donde perdí los 2 deditos de mi mano. Y fíjense que yo cuando estaba en ese accidente, yo no me acuerdo ya de muchas cuestiones que viví, pero lo que sí me acuerdo es que en esa noche en el hospital estaba nuevamente toda mi familia juntos, porque como yo les explico, para mí la persona que mi papá, con la que él estuvo, es parte de mi familia, pues era mi tía, y ya después de lo que sucedió ya no podíamos estar nuevamente juntos. Y entonces ese día en el hospital estaba toda mi familia juntas, y yo decía, pucha, ya tiene que pasar algo tan feo para que podamos estar nuevamente en la misma habitación. Y cuando ya terminó, pues yo regresé a mi casa, y fíjense que mi mami me dijo unas palabras muy sabias que el Señor, yo sé que siempre la usó, y eso lo dijo: mi amor, esos solo son 2 deditos, cuando usted sigue teniendo una cabeza, usted sigue teniendo un cuerpo, siga adelante, porque así es la vida. Y fíjense que gracias a Dios pues seguí adelante, pero eso no quitó pues todo el resentimiento y dolor que estaba en mi corazón. Cuando yo tengo 15 años me graduó de la escuela y entro a la universidad, o sea que era una niña, y cuando me preguntaron qué quieres estudiar, escogí una carrera no porque me gustaba, sino porque decían que pagaban bastante cuando uno terminaba de estudiar. Era la parte de computación. Y ya cuando me di cuenta de qué se trataba la carrera, pues no me gustaba para nada. Y yo le comentaba esta situación a mi mamá, y ella me daba consejos muy sabios de que uno tiene que ser constante, uno tiene que, lo que comienza lo tiene que terminar. Pero en ese momento lo que yo sentía era: ella no me entiende, ella no sabe lo que yo estoy viviendo, ella no comprende mi situación. Así que en ese entonces, fíjense que yo hice que mi punto de encuentro de todas mis reuniones fuera la universidad. Inclusive hacía que mi papi me fuera a dejar a las 7 de la mañana, porque a las 7 de la mañana era la hora de encuentro para irnos a todas las ciudades bellas que están alrededor de nuestra capital. Y no es que se lo digo para jactarme de como lo hacía, sino que realmente estaba en ese momento vacía, donde muchas veces trataba de llenar mi vacío con alcohol, con bebida, con cigarros, con amistades, estar como en la parranda, pero tenía que ser constante, porque yo cuando ya estaba en mi casa, yo me sentía sola, me sentía que no tenía sentido lo que estaba viviendo, que estaba perdiendo mi tiempo en la universidad. Y de eso, yo estaba en una universidad privada, yo sé que mis papás se esforzaban mucho porque yo estuviera ahí, así que decidí que para que ese mal ya no existiera, me iba a ingresar a la universidad pública para no sentir la presión de la universidad privada. Y cuando estuve en la universidad pública, fíjense que lo que me he dado cuenta es que la fuerza de uno va a llegar hasta un punto, pero la del Señor no se acaba, y la mía sí se acabó. Así que al inicio me iba muy bien, pero mis cambios de humor eran tan fuertes que la universidad
como que en un examen me iba muy bien, en el segundo examen yo no me podía ni levantar de la cama. Yo no sabía qué nombre ponerle a esa enfermedad porque yo me sentía como que no me podía ni levantar, era una cuestión que yo no comprendía. Y a raíz de eso empecé a vivir más bebida, más alcohol y insomnio, que eso yo no lo conocía, yo no podía dormir. Estas horas de la mañana, ahorita que son las 7 de la mañana, eran las horas que yo empezaba a como que el cuerpo estaba tan cansado que yo empezaba a dormir, pero no era porque un sueño de esos ricos que a uno le agarra ahora que yo tengo 2 hijas, así que dormir es un lujo, pero en ese entonces yo me acuerdo que dormir era como horrible para mí. Y a veces entonces cuando ya me dormía, me podía dormir hasta un día entero porque yo no entendía qué es lo que estaba viviendo. Cuando estoy en esa situación, conozco a un muchacho, empezamos una relación muy linda con él, tan linda que dejamos de estudiar los dos porque pasábamos todo el tiempo juntos, tan lindo que obviamente de los 24 horas del día yo pasaba 20 con él y las otras 4 yo le cortaba porque no estaba conmigo, porque me había vuelto una persona totalmente dependiente del estado de ánimo de él o de mí, pero eso sí, yo era muy mandona y él me aguantaba, así que ahí íbamos los dos juntos. Y en ese momento una persona cercana me dice, mira, yo te veo que estás bien perdida, otra vez había dejado la universidad, otra vez peleaba en la casa mucho con mi mamá, entonces me dijo que si quería ir al psiquiatra. Y ahí empecé a asistir al psiquiatra donde me hicieron exámenes con psicólogo y me diagnosticaron con depresión clínica, donde empecé a tomar antidepresivos porque mis cambios de humor eran demasiado radicales y no podía controlar estar muy feliz o muy triste. Entonces, a raíz de eso, fíjense que mi hermana mayor, ella es médico. Y cuando yo le comenté esta situación, me dice, mira, la gente que toma antidepresivos, cuando los deja de tomar, se vuelve más loca, me dice. Y yo, ay, Padre Santo, decía yo, uno buscando una situación, solventar una situación, pero a veces andamos buscando en el mundo lo que solo el Señor nos puede dar. Así que fíjense que en ese punto de mi vida, obviamente mi mejor amiga no era mi suegra, así que mi suegra me invitaba a ese tipo de reuniones, pero me invitaba los jueves a las 7 de la mañana. O sea que para mí esa hora era imposible, era la hora que yo me estaba durmiendo. Entonces, de tanto que me insistió, yo dije, puchica, voy a quedar bien aunque sea un día, porque yo, o sea, no nos llevábamos para nada bien, no es que somos malcriadas ni nos tratamos en ningún momento feo, pero no nos llevábamos muy bien. Y el día que yo le digo, un miércoles, le digo, mire, mañana voy a ir al capítulo que tanto me invita, esa señora me hace una cara de limón y yo, ay no, mañana tempranito voy a llegar porque el orgullo sobre todo, ¿verdad? Entonces en la mañana, cuando llegué a la reunión, esa fue la primera vez que me di cuenta que para mi vida el Señor nunca había tenido una casualidad, porque la primera vez que yo escuché un testimonio fue el testimonio de mi suegra, en el que yo escuché a una mujer valiente que había salvado un matrimonio, a una mujer valiente que había vivido una depresión más marcada que la mía, y yo empecé a notar que ella había vivido muchas de las situaciones que yo estaba viviendo, y ella había salido adelante, que su situación inclusive de matrimonio era más difícil que el matrimonio donde venían mis papás, y ella sí había salido. Y yo en ese momento me pregunté, ¿qué tiene ella que no tenga yo? Y me di cuenta que ella tenía una relación personal con el Señor, que ella sí conocía de ese Dios que podía cambiar, que podía hacer las cosas diferentes. Así que empecé a escribir en esas papeletas confiando que Él iba a hacer algo distinto. Y gracias a ello, fíjense que yo empecé a escribir que quería regresar a la universidad, que quería estudiar en el extranjero, que me quería casar. Y todas esas cosas el Señor empezó a cambiarme a mí, para que cada una de esas situaciones se pudiera dar. Gracias a ello, ahora les puedo decir que yo tengo 2 princesas, ya están una de 5 años, otra de 7 meses casi, y estoy casada, tengo 6 años, y doy gracias a Dios cada día, porque sé que el día que yo me casé, después de muchos años de asistir a esta fraternidad, pude ver la confirmación de que el perdón genuino había llegado a mi casa, de que cuando uno realmente le pone las manos al Señor su vida, Él empieza a tomar las riendas y empieza a transformar una familia. Así que les voy a dejar a mi hermana para que les siga contando.
Uy, uy, uy. Ahí va. Bueno, buenos días. Fíjense que en mi caso como hermana mayor yo traté de que mis hermanitos, según yo, no se dieran cuenta de todo lo que había pasado o que no lo tomaran tan duro como yo lo había tomado. Pero la verdad es que los tres sufrimos mucho porque como Cindy les contaba, nuestra familia cambió. Fíjense que mis papás trataron de ir a la iglesia, pero eso no solventó la situación. Eso sí, en la iglesia yo aprendí dos cosas. Y la primera es que yo le podía pedir a Dios por mis estudios y siempre fui la mejor alumna. La otra cosa que aprendí es que las demás familias todas tenían problemas. Y muchas veces eran a raíz de que el hombre le había sido infiel a la mujer. Pero lo que más me impactó es que cuando el hombre era bueno, algunas veces la mujer le era infiel a él. Entonces yo empecé a pensar que la vida era una dinámica donde si uno no las hace, se las hacen. Y miren, desde muy pequeña empecé a tomar muy malas decisiones, ¿verdad? Porque dejé de creer mucho en el matrimonio, en que hubieran parejas pues fieles y felices. Y entonces empecé a tener novios desde muy chiquita, empecé a tener relaciones con ellos, empecé a ser una muchacha muy parrandera y esas eran las excusas que yo utilizaba, eran las buenas notas, pues que Dios en su misericordia me regalaba. Yo me gradúo del colegio, empiezo a estudiar medicina y fíjense que ahí encuentro un ambiente de alcohol más marcado del que yo ya había conocido en el colegio. Así que a medida avancé en los años de estudio, así avancé en mi vida de alcohol. Tanto así que casi cuando estaba en cuarto año, yo me acuerdo que bebía cualquier día de la semana, no solo el sábado o el viernes, que para mí sería pues lo lógico. Ya podía beber un domingo, un lunes, un martes, o sea, con tal de tener gente que nos acompañara, pues yo me dedicaba a esta vida. Llega mi año de internado rotatorio, me toca irme a vivir a Santa Rosa de Copán y fíjense que cuando me adapté a ese año, porque es bien pesado el estudio, los turnos y todo eso, resultó que volví a esa vida que había dejado en Tegucigalpa, a parrandear, a beber, pero ese año todavía me lucí para las cosas malas porque anduve con un hombre casado. Algunas veces la vida de desorden que yo les estoy contando pues me hacía quedar embarazada y como yo sabía qué hacer, le ponía fin a mis embarazos. Y miren que algunas veces yo siento que la conciencia a uno le habla y yo decía, pucha, hoy sí me estoy portando demasiado mal, pero ahí mismo yo decía, tenía un pensamiento de que mi papi había sido malo con mi mami porque le había sido infiel. Porque yo siempre les digo, como papá, él siempre fue excelente, ¿verdad? No tengo quejas, ni de antes ni de ahora. Pero fíjense que, entonces yo decía, bueno, yo soy su hija, yo tengo sus genes, su sangre, entonces yo también soy mala. Y fíjense que así solita yo me daba cuerda para hacer todo lo que les voy contando. Yo termino este año, me voy a mi servicio social que me toca en Jutiapa, Atlántida, así que empiezo a vivir en Ceiba. Pero ahí algo cambia en mi corazón y aquella vida de parranda me deja de gustar. Pero eso no es que me hace una mujer feliz. Fíjense que me traía mucho dolor porque entonces las noches eran muy largas porque no quería salir, pero empezaba a pensar en que mi familia vivía lejos, en que un novio que había conocido en Copán allá estaba. Y miren, me empezaba a pegar depre, yo lloraba. Yo sabía que me faltaban unos meses para graduarme de medicina, pero eso no me hacía feliz. Yo decía, realmente mi vida, o sea, no tiene un propósito, no tiene sentido. Yo solo hacía las cosas por seguir adelante, pero no con amor, ¿me entienden? Y fíjense que algunas veces me dio las 2, 3 de la mañana, yo le hablaba a mi mami en aquel momento y para decirle, yo ya no aguanto, me quiero regresar a Tegucigalpa. Y ella solo me decía, pues mañana deje todo eso botado y se regresa. Y fíjense que ella me cuenta que quedaba orando súper preocupada y al día siguiente yo me levantaba y decía, voy a ir a ver a ese centro de salud qué pasa, ¿verdad? Pero miren, gracias a Dios, de un día en un día yo pude terminar ese año. Eso sí, ahora entiendo que ese
sentimiento de soledad que se llama ahora ausencia de Jesús, y lo entiendo, yo dije, lo voy a cubrir viajando todos los fines de semana, los últimos meses de este servicio social, a Tegucigalpa o a Copán, a ver al muchacho o a mis papás, ¿verdad? Y es así como en una ocasión vengo a Tegucigalpa y me van a traer a la terminal mi hermanita y el novio que ella les cuenta, ¿verdad? Y me invitan a cenar y fue mi primer capítulo de Jóvenes. Me gustó mucho, traté de venir todos los viernes a ese capítulo donde yo escuchaba que Dios hacía milagros financieros, milagros de dar casas, carros, que pagaba préstamos, todo eso, y a mí me gustó mucho. Pero lo que más me llamó la atención es que Dios hacía milagros en el área de la salud. Y yo pensé en ese momento, bueno, yo 8 años aprendiendo a dar la receta correcta y aquí solo había que orar un ratito. Entonces me gustó mucho. Fíjense que termino, me regreso a vivir a Tegucigalpa. Ya Dios empieza a conceder mucho de lo que yo ponía en esas papeletas. Yo le pedía, pues, que si el muchacho de Copán era para mí, se viniera a vivir conmigo, que me diera trabajo, estudios. Y bueno, Dios todo me lo fue concediendo. Unos meses después me doy cuenta que estoy embarazada y les digo que fue la única, bueno, no es la única, pero la primera vez donde yo sentí que eso era una bendición. Yo le dije al muchacho, ¿verdad?, que de Copán, que estaba embarazada, y él me dijo, en la noche les decimos a tus papás en una cena. Ese día no me fue a traer él a la clínica, sino fueron mis papás, y yo solo me monté a ese carro y le digo, mami, te quiero decir algo. ¿Qué pasó? Me dice, ¿estás embarazada? Sí, le dije yo. Ay, gracias a Dios, me dijo, porque creí que te había dejado el tren. Y fíjense que nos empezamos a reír, ¿verdad? Y después a llorar con mis papás, ellos de la felicidad. Y yo ese día lloré porque entendí que mis papás siempre me hubieran apoyado cuando yo les hubiera dado una noticia así. Y miren, un embarazo muy lindo, nació mi hija, yo ya me fui a Damas, ahí tuve muchas cosas que aprender porque era necesario que ese matriarcado que mencionó mi hermana se cortara, ¿verdad? Y créanme que es una lucha diaria, porque aprender a que el hombre es la cabeza no es fácil, pero Dios lo permitió, nos permitió mejorar una relación con Él, tanto así que nos pudimos casar, ¿verdad? Donde Dios mandó la provisión. Dios nos empezó a bendecir mucho con viajes, con estudios. A estas alturas yo tengo 3 maestrías, pero les voy a decir que hace 4 años mi hija mayor también se integró en los capítulos de niños, y cuando fue su turno de escribir en las papeletas, ella pidió unos hermanitos. Y cuando su coordinadora me contó, a mí me dio risa, ustedes. Pero al mes siguiente yo estaba embarazada. Cuando fui al ginecólogo, resulta que era un embarazo gemelar. Y miren que mis hijas, gracias a Dios, nacieron hace 3 años, ¿verdad? Unas niñas muy bellas, que yo cuando las miraba al principio dormidas, y yo decía, Dios, pero ¿por qué me bendecís así si yo me he portado tan mal? Y fíjense que Dios me ponía en el corazón, ¿verdad? Que no era porque yo era buena o mala, era porque Él era misericordioso y a Él le había placido darme ese regalo. Termino contándoles, ¿verdad? Que Dios, como todo lo hace completo, hace casi 6 años Él me regaló una clínica, ¿verdad? Que pues pedida en esas papeletas mucho tiempo. Y empezó a crecer poco a poco, ustedes, de un cliente a un cliente que me iba trayendo las demás personas. El año pasado Dios nos llama a ensanchar las estacas, y fíjense que pasé de un cubículo a tener una clínica con 8 cubículos. Pusimos también a esta pobre que la hacemos estudiar de todo, ¿verdad? También. Y fíjense que juntas ahora dirigimos una clínica, pues, que no entendemos ni cómo es tan grande, pero sabemos que es la bendición de Dios en nosotras dos y en toda mi familia, porque es un proyecto que tenemos familiar. Así que también les voy a pedir que mi papi les cuente cómo Dios lo ha bendecido a él también. Wow. Gracias. Bien, bueno, continuando. Les confesaré que no es tantas veces que compartimos nuestro testimonio así, y siempre que tenemos esta oportunidad
bueno, que yo tengo esta oportunidad de escucharlas, pienso en lo egoísta que es uno. Sí, porque uno solo ve las situaciones de una forma simplista. Cuando tenía las relaciones con esa otra chica, jamás pensaba en nadie más que en satisfacer algo. Eso es todo. Alguien le pregunta a uno, ¿y no pensaste en consecuencias? Disculpen, uno no piensa en eso. Y bueno, ya escucharon cómo fue que vivieron mis hijas. Pasamos mucho tiempo con mi esposa discutiendo y no pensamos en ningún momento en esta situación de que les cambiamos su vida. Les cambiamos su vida, terminaron haciendo cosas que no son agradables, que en verdad le hacen sentir a uno muy incómodo todas las veces que uno las escucha. Sí, perdón, que si no me pierdo en el tiempo. Pero igual, en aquel tiempo nosotros no lo entendimos así, sino que discutíamos y pasábamos discutiendo por todo. Esto del adulterio es terrible, por mucho que uno que trate de evitar el tema, siempre hay algo, una situación, lo que sea. Alguien le pregunta a uno, hey, ¿qué pasa? Ya tiempo no lo miro con su mejor amiga, pleito. Lo peor que podía suceder, antes era uno de los pocos centros comerciales, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y más de alguna vez aquí, no sé por qué, coincidimos y nos encontramos con esa chica o con su esposo, y esos eran días crueles, terribles de pleitos. Pasamos tratando y lo reconozco, de recuperar nuestra relación, pero no es fácil. Esto del adulterio, uno le dice a la esposa, vos sos fea, vos sos todo aquel montón de cosas. No se la dice con palabras, sino que con las acciones que cometió, ¿verdad? Porque buscó a otra persona. Pero bueno, pasó el tiempo, yo busqué tantas formas de recuperar la relación, ninguna me sirvió, compré, gasté, nada. Incluso un tiempo traté de hacerlo a través de lo voy a decir así, de la religión. Sí, así es que también estuvimos en una iglesia donde yo fui a servir, pero no fui a buscar a Dios, fui a buscar resolver mi problema, mi situación, no la de mi familia, lo digo así. Y estuve sirviendo, si es cierto, la gente le decía a mi esposa, qué buen servidor su esposo. Sí, pero ella en su mente decía, si supieran, hipócrita. Sí, porque no en ningún momento estábamos buscando ese propósito de buscar a Dios. No, pasó el tiempo y nosotros creíamos que así se iba a quedar esto. Sí, mis hijas crecieron, mi hijo varón también. Ya escucharon, un día llega a mi casa ese muchacho, el novio de ella, ahora, pues el esposo, ¿no? Pero en ese tiempo llega con ese muchacho hijo de fraternos, y desde el primer día que llega a la casa, pues me empezó a invitar, ¿verdad? Porque ese es el estilo de estos chicos. Pero miren, yo en ese momento no quería saber nada, absolutamente nada que tuviese que ver con religión o con Dios. No estoy diciendo que no creía en la existencia de Él, no quería saber nada. Así es que doy gracias porque sí, mi hija menor fue la primera en mi casa que ingresó aquí a la fraternidad a través de los capítulos de jóvenes, ¿sí? Porque hay capítulos de jóvenes, hay incluso de hombres y damas, ¿verdad? Pero también hay infantiles también, sí. Al poco tiempo, pues ya escucharon, llegó mi hija mayor, se trajeron al hijo varón, y así empezaron a jalar a toda la familia, más invitaciones, yo haciéndome el que no quería saber nada de esto. Incluso trajeron a mi esposa, y bueno, pasaron cosas excepcionales, y les reconozco que sí, ya no peleábamos tanto, ya mis hijas ya escucharon, ya no hacían tantas cosas por ahí que uno no sabe, en verdad uno no sabe. Yo me enteré de muchas cosas aquí en Fraternidad, de la vida de ellas, sí. Y pasó el tiempo hasta que un día llega uno de mis sobrinos y me dice, tío, ¿por qué no nos acompaña? Y se me vino a la mente el lugar, ahí pasa algo. No hablaron absolutamente nada de adulterio, que
había sido mi principal. Fui creciendo en esa relación personal con Dios. Y eso era lo esencial y lo principal en esto. Yo vine a Fraternidad cargando muchas cosas, deudas, tratando de comprar a mi doña. Esa relación no sirve, las mujeres así no se venden. Y nuestra relación con nuestros hijos totalmente destruida, pero pasaron cosas excepcionales. Claro, reconozco que no pasan a la misma velocidad, porque venir a Fraternidad no es que ya todo está resuelto, no es que ya no volvemos a discutir. Un día llega mi esposa y llega con la libreta del banco y me dice, gordo, por cierto, gordo, me dice gordo cuando estamos de buenas, ¿verdad? Quiero que tengas tu firma autorizada aquí en esta libreta. Y en mis adentros, ¿y esta qué quiere? Que yo también le diga lo mismo ¿quieres saber cuánto dinero tengo? No. Pero les confieso, desde aquella vez tenemos una sola cuenta en el banco, Sí. Llegó otro momento que supongo que venía de una reunión, de una capacitación ahí que tiene que ver con el perdón, porque cuando llega a la casa me dice, gordo, te perdono. Y en ese momento pensé, ¿y yo qué culpa tengo? Sí, esto, como les digo, no es magia, es un proceso, y un proceso que va a depender de cómo uno vaya creciendo en esa relación personal con Dios. Sí, así funciona esto, no es de otra manera, tenemos que buscarlo a Él. Y miren, sí llegó ese momento, precisamente un evento que yo ni pensé que era esto, sí, porque que había cambiado nuestra relación, porque había un evento de la fraternidad, de esos que duran a veces una semana, y yo había dicho, no quiero participar, sí vengo aquí, pero no quiero, son mis vacaciones, ¿cómo la voy a venir a perder? Decía yo, solo en esto, ¿sí? Así es que me voy a ese evento con ella. Yo creía que era de fraternidad y no era de fraternidad, era un evento de esos donde estaban celebrando un cumpleaños, el mío, el cumpleaños número 50. Bueno, pero miren, es interesante cuando uno llega a un evento de esto no es de fraternidad, dije yo. Bueno, la cosa es que ahí estaba mi familia, compañeros de mi escuela, colegio, universidad, fraternos y todo, un montón de personas. Y en ese evento, pues sí, había una persona que estaba cantando la música que me gusta, no la de mi negocio familiar, Sí, y no lo mencioné, no lo voy a mencionar. La cosa es que música que me gusta. Bueno, perfecto. Viene mi esposa y le quita el micrófono a ese chico que está cantando y empieza a dar mi biografía, a hablar de mi vida, de que mi papi no era mi papá y cómo cómo había crecido en ese medio donde crecí. Hijo, y recuerden, uno tiene algo siempre. Uno está consciente que hizo cosas no buenas. Uno está consciente de esas situaciones y le pasan cuestionando la vida. En esos momentos uno piensa, ¿y si esto? ¿Y si lo otro? Uno anda con esa duda. Uno, lo puedo decir, se siente indigno de tantas cosas buenas que le empiezan a pasar. Pero bueno, estaba pendiente de eso. Y fíjense que tocó el tema y no le cambió el semblante. Sentí paz. Sí, luego dice, si volviese a tener una oportunidad en mi vida de escoger con quién casarme, y me señala, y en ese momentito el único pensamiento que me viene es, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. ¿A qué añadiduras me refiero? A mi relación con mi esposa, a mi relación con mis hijas, con mi hijo, y más que eso, les puedo decir, y con esto termino, que hemos pasado los últimos años, 3, 4, reunidos en familia, celebrando eventos familiares, Navidad y otras cosas más, graduaciones, incluso con esa otra chica, con toda su familia, y eso solo es posible cuando Dios entra entra en nuestra vida.
nosotros nos sintonizamos en esa relación personal con Él. Porque con Él no importa lo que hayamos hecho, no importa las veces que lo hayamos hecho, las misericordias de Dios son nuevas cada día. Así como lo dijo ya y de a su manera cada una de mis hijas. Yo no sé cómo ustedes vinieron aquí esta mañana, no sé qué estaban pensando, que nosotros que vamos a venir a hablar así de papá. Miren, yo les confesaré que estamos viviendo los mejores momentos de nuestra vida. No quiere decir que no tenemos deudas, no quiere decir que no discutimos. No, hombre, si yo pienso que si no tenemos relación, entonces no vamos a discutir. No, a ella le gusta una música, a nosotros no nos gusta una parte de esa música, a ella les gusta otra, cada una de ellas está casada, tiene sus hijas y tantas otras cosas más, ¿no? Pero Dios es extraordinario. Sí, son 5 nietas y un nieto que hace 2 semanas, 3 semanas nació. Sí, así es. Así es que eso es parte de lo que Dios hace en nuestras vidas, donde nosotros creemos que ya nada es posible, Dios lo hace posible. Así es que les voy a pedir ahí, por favor, que me acompañen en una oración. Que abramos nuestra mente y nuestro corazón, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia, y repitamos en voz alta: Padre, en esta mañana reconozco que he pecado contra ti, me arrepiento y te pido perdón. Padre, reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único Señor, como mi único Salvador. Padre, te pido que guíes nuestra vida. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias por escucharnos, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Gracias.